pero hubiera sido fácilmente decir, bueno, miren, acá caben 50 personas, el resto que esperen la calle. Por ahí capaz que la cosa se solucionaba, pero ni siquiera lo intentaron. Directamente pasaron al plan B, decir, bueno, llamemos a la policía y salvemos a toda esta gente. Y a partir de ahí elaboraron toda esta cuestión, vamos a elegir quiénes, cuidadosamente elegidos, quiénes van a ser los que van a afrontar el castigo por haber osado cuestionar a la Corte en su decisión administrativa. Porque fue eso simplemente. Ahora, también lo decía, lo conversaba hoy de mañana, cuando la gente va al Parlamento y aparecen las barras y se sigue una discusión parlamentaria, por allá la cuestión se pone caldeada y le dicen alguna cosa, ahí le dicen efectivamente alguna cosa a algún parlamentario, ¿qué hace el presidente o la presidenta de la Cámara? Bueno, se desaloja la barra, listo, y seguimos la función. ¿Por qué acá no podría pasar eso? ¿Por qué teníamos que traspasar esa situación y llegar a una criminalización? Porque tenían que dar una lección. Nadie cuestiona la Corte, es así. Nadie cuestiona la Corte, no puede haber jueces que se desalineen de lo que tienen que hacer, no puede haber jueces que hablen con la prensa, no puede haber jueces que defiendan que estos son delitos de lesa humanidad, y está el castigo, castigos diferentes, para mí unos y para ustedes otros. Pero bueno, esto que hoy día es lo que es, y bueno, que calculé que iban a seguir por la línea de la casación, camino difícil también, pero bueno, no para tirarles esperanzas, pero los caminos de la vía internacional son una burla a la justicia, una verdadera burla a la justicia, porque yo lo estoy transitando, y hace 7 años que presenté la denuncia de mi traslado, y todavía la comisión, porque ese proceso previo, la comisión todavía no ha dicho nada. A pesar de que el Estado, por supuesto, argumentó, pero yo sabía lo que iba a argumentar. Entonces, es un sistema que en definitiva no termina defendiendo las causas de las personas, las causas de los derechos humanos, porque en definitiva acá hubo el ejercicio de un derecho de protesta absolutamente legítimo, un derecho de protesta que engloba la libertad de opinión, la libertad de expresión, la libertad de disentir con lo que decide o pretende hacer o llevar adelante un funcionario público. Eso fue lo que pasó. Entonces, eso es algo que debería alguien, si no es la Suprema Corte, que es medio difícil que diga, si nos equivocamos, mea culpa, voy a revocar esto, alguien en una instancia internacional que lo pueda decir. La comisión no está integrada por ahora, no sé, por ciudadanos uruguayos, pero sí la Corte, que ahora incluso está presidida por el juez de Ricardo Pérez Manrique, que además votó mi traslado, ¿no? Así que ni siquiera podemos decir que ese hombre no sabe nada de lo que pasó. Bueno, está previsto que la Corte, cuando toma un caso de un país y hay un integrante de la Corte que es de ese país, se aparte y no intervenga. Pero yo qué sé si charlan los pasillos, la verdad que no lo tengo claro. ¿Para qué? Le dicen que se vaya para su casa y se tape los oídos, pero no lo sé. Pero aparte de todo esto, y lo que sí quiero decir, que siempre sentí un enorme honor en poder tramitar esas causas que fueron absolutamente dolorosas, que realmente me resulta muy difícil ver cada víctima y ver cómo sobrevivieron a tanta barbarie. Yo no me podría haber hecho realmente porque me emociona pensarlo, recibir esos testimonios con tanto dolor y poder hacer lo que yo creía que tenía que hacer en ese momento. Y me voy a empezar de nuevo con esto porque no vale la pena, pero en definitiva lo que sí quiero decir es que agradezco haber podido estar en ese lugar, lamento no haber podido avanzar más de lo que hice y bueno, todo el acompañamiento que fue esta jornada tan fatídica del traslado, del juramento, es para cualquier juez el mayor honor que puede tener, que la gente apoye su trabajo de forma espontánea. Les agradezco mucho.
Hola a todos, buenas tardes. Bueno, me tocó, además de acompañar parte de este proceso desde varios lugares, gestionar la participación de todos ustedes esta tarde. Y bueno, siendo realmente necesario agradecerle a la última persona que participó en todo esto, que está allá al fondo, que la creí ver, que se llama Angie Oña, que se puso al hombro la comunicación de la convocatoria de hoy a la conferencia de prensa, que realmente estuvo excelente y bueno, y muchas gracias, también fue una tarea militar. Bueno, ahora sí, vamos a abrir el espacio para las preguntas. De alguna manera vamos a intentar que sean preguntas con un tiempo acotado y que puedan participar todos. Allá el compañero tiene el micrófono y lo vamos a ir de alguna manera trasladando inicialmente a los medios de prensa, que estaría bueno que comuniquen de dónde vienen y bueno, y luego hacer las preguntas. Buenas tardes, Ricardo Pozo de Caras y Caretas. Si bien este proceso parecería por los tiempos judiciales que recae ahora, también es cierto que estamos atravesando una etapa donde hay por lo menos 90 procesados por usurpación en lo que han sido las ocupaciones de asentamientos, hay procesados y juicios abiertos en lo que han sido medidas sindicales. Entonces, de alguna manera, la pregunta es si este procesamiento también encuadra dentro de un panorama más general donde parece haber un tono, por lo menos del Poder Judicial, un poco más represivo, o es una triste casualidad. Bueno, voy a intentar decir en pocas palabras lo que a mí me parece, ¿no? Las organizaciones sociales habíamos registrado más de 200 procesamientos en estos últimos 15, 20 años. Desde los primeros compañeros que Aníbal recordará, que fueron los compañeros de ADIOM del 2002, los 5 compañeros, hasta los compañeros, eso fue en el 2002, por hacer un piquete en marco de una lucha sindical. Después los compañeros de Copograf por poner en funcionamiento una fábrica, una imprenta, y después los compañeros de la Ciudad Vieja, que fueron procesados 4 compañeros por sedición, cuando vino Bush a Mar del Plata, después Massa y Lot, que fue en el 2007, también procesado por sedición. Y podemos seguir nombrando una cantidad de procesamientos, por ejemplo, la de los estudiantes, cuando en el 2010 en el Parlamento se desocupó también, los procesaron. Esto es una injusticia de clase, vamos a decir, ¿no? Está cuando la pintada de los muros, cuando la ocupación del Ministerio del Trabajo por varios gremios, los CADIS, ACASMU, y el sindicato del taxi, que procesaron a Yara por atentado, por daño a la propiedad pública, también por escribir con un dry pen, se va a acabar la dictadura patronal. Acá hay una persecución clara, a los derechos de protesta, una limitación. Y después podemos hablar de la gente que ocupó en Santa Catalina, ¿no? El tema del derecho de ocupar por no tener vivienda, por no tener un territorio, y eso fue realmente, si nosotros nos ponemos a leer los expedientes de la gente que fue procesada en Santa Catalina, un abuso total. La gente sin trabajo y era conminada, procesada por usurpación, en defensa de propiedades privadas que estaban abandonadas hacía más de un siglo, algunos terrenos, y se les conminaba que en 15 días tenían que abandonar el terreno y fijar domicilio, cuando en realidad no tenían un techo donde vivir, ¿no? Y de ahí podemos seguir hablando, los estudiantes de magisterio por pintada, podemos hablar lo que pasó cuando la LUC también, de varias personas que fueron procesadas en otros delitos menores, como es el tema del atentado, ¿no? De la policía. Y después podemos comparar eso con lo que pasó con Ferro. Se lo acaba de indemnizar por lo que no cobró, millones de pesos, por no haber cobrado mientras estaba prófugo de la justicia. Ferro, un torturador que nosotros con las compañeras que fuimos, que estuvimos en la ESMA, identificamos su foto. Allí estaba para ubicar a un torturador
que había sido de parte del Plan Cóndor. Ahí estaba la foto de él, la reconocimos porque él era joven y lo habíamos visto nosotros con 20 años en la tortura, ¿no? Y ahí podríamos seguir hablando, digo, pero me parece como que esto está en el marco de todo eso, ¿no? De la criminalización de la pobreza, como decía antes, y de la protesta, como en una cuestión de ejemplarizante, como lo fue con la gente de Santa Catalina. Yo quiero agregar algo muy concreto, muy político y que tiene que ver con lo de uno. O sea, ahora Eloísa, si querés después lo desarrollás, pero me vas a acordar que durante la primera intendencia del Frente fue, ¿no? ¿Quién era? No me acuerdo. Bueno, hará 3 intendencias atrás, capaz que los compañeros se acuerdan, hubo un tema. 2002, bueno, ese fue el tema donde Darana fue bueno. Ese fue. Y también, este asunto es del 2013. Saquen la cuenta de quién gobernaba. ¿Quién o sea, nombró esa Suprema Corte? Y exactamente, etcétera, etcétera. A ver, cuando la política, sea del perfil que sea, siente temor por los movimientos sociales que aún pueden tener relación con esa fuerza política, pero que denotan cierto perfil de independencia, no tienen reparo en utilizar a las agencias de seguridad y a la agencia judicial. Eso es lo que no se puede perder de vista y acá no se habla. Las agencias de control, como se viene diciendo desde los años 80, están justamente pendientes de las organizaciones independientes y son controladas por los gobiernos de turno. No importa si son azules o blancos, altos o bajos, para no nombrar el antagonismo que personalmente lo veo bastante diluido en este país. Discúlpeme, yo sé que estoy frente a gente que piensa mucho y que tiene mucha vocación de lucha, entonces no podía dejar esta oportunidad para decir, habemos algunos por ahí que podemos tener cierta cara disonante con nuestro pensamiento, pero que estamos tratando permanentemente de pegar. Y ahora tenemos algunos en nuestras conversaciones, nosotros el miedo de que la gente está absolutamente dormida. Bueno, ¿alguien más que quiera participar o hacer alguna pregunta? Mauricio Costa, de Radio Centenario. A eso apuntaba, porque se habló mucho del Poder Judicial, pero dentro de todos estos años también ha existido un Poder Legislativo, un Poder Ejecutivo, que debe haber seguido el tema y debe haber tenido su comportamiento. ¿Creen, bueno, primero, cómo se comportó justamente, cómo se comportaron esos poderes en relación al tema? Y si creen que si esto finalmente se tiene que resolver en un estrado internacional, es porque la situación a nivel de nuestro país no da las garantías para decir que estamos en un Estado de Derecho pleno. Una cosita, Fabricio. La primera es contarles que cuando me entrevista la Radio 36 sobre este tema, yo relato lo que ocurrió, y Mariana se acordará, en enero del 2013, el presidente de la República, el señor, el más pobre presidente de esta República, el señor Pepe Mujica, expresidente, ante una entrevista que le habían hecho a Mariana en página 12, donde Mariana tímidamente, yo la leí, dijo que sentía un poco retrasada la causa de los derechos humanos en Uruguay, el hombre, este muchacho veterano ya, dijo cómo la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial uruguayo permitía que un juez emitiera juicios políticos. Eso fue en enero.
El traslado fue 15 de febrero del 2000, de ese mismo año, 2013. Eso muestra, pero directa, linealmente, no solo los relatos que nos hacía Mariana a nosotros en nuestras causas cuando daba la orden al ministro de Defensa para que condujeran al oficial tal o cual, y el ministro le contestaba que no sabía dónde vivían esos oficiales. Ministro de Defensa, descansa en paz, señor Vidobra, etcétera, etcétera. Entonces, los que estamos aquí sabemos de sobra cuán directamente, lo dijimos ese día, acá hay un operativo político clarísimo para frenar la posible vulneración de la impunidad que está sellada a cal y canto. Habrán algunas cuentitas menores, llevaremos 2 o 3 o 20, pero sepan que fueron cientos y miles de oficiales que torturaron, asesinaron, secuestraron, etcétera, etcétera, de este país, porque la línea de las Fuerzas Armadas era que todos se ensuciaran las manos para que el día que se cambiara nadie quedara incólume. Por lo tanto, otra que retrasados y condenados parecería, aunque habemos unos cuantos necios, los que estamos aquí seguros, que estamos diciendo la impunidad no camina. Y lo otro, también los que están aquí nos conocen, lo internacional está claro, es un recurso más para denunciar lo que es la injusticia de este poder, ¿no?, que convive directamente con la política en Uruguay, este poder judicial. Tenemos claro, y por algo también muchas veces nos eligen, que la verdadera lucha, así como ese día estuvo correctamente, pero estuvo en la presión de la gente manifestando, va a estar en la calle diciendo queremos otra justicia y queremos otro país. En relación a lo que preguntabas, el Parlamento ha tenido las oportunidades e incluso expresamente muchísimas organizaciones le pidieron que cuando se eligieran los ministros de la Corte se pudiera publicitar, dar a conocer a las personas el perfil de cada uno de esos ministros, que tenían en relación a cuestiones judiciales, jurídicas. Ejercieron el derecho de petición previsto por la Constitución y nunca le respondieron. Y no estamos hablando de este gobierno, sino del anterior. De manera que hay un tema, yo no quiero llegar a los extremos de mi amigo Juan, porque si no me va a pasar algo. Ya me pasó de todo, igual. Puedo decir que él lo dijo. No, bueno, en fin, en definitiva, existe un Parlamento que habilita que este poder judicial tan poco democrático siga existiendo. La Corte se elige, la Constitución dice que la Corte, los miembros de la Corte se deben elegir dentro de los ministros de tribunales de apelaciones, pero también dentro de los fiscales, fiscales públicos y también dentro de los abogados, ¿no? Siempre van para el mismo lado, siempre para ministros de tribunales de apelaciones. Se ve que el otro resto de la Constitución no lo leen. ¿Y qué pasa? ¿Quién elige a los ministros de tribunales de apelaciones? La Corte. O sea que la Corte elige a sus sucesores y los elige con largo tiempo. Y cuando hay excelentes jueces, demora muchísimo en ascenderlos a ministros para que cuando ocurra eventualmente la circunstancia de que esa persona puede llegar a la Corte, a lo sumo sea por 2 o 3 meses y después se tenga que jubilar. O sea, el sistema está hecho de tal manera que se defiende a sí mismo. Omiten la lectura de la Constitución y nadie del Parlamento dice esto está mal. Y cuando organizaciones sociales piden transparencia mínima, porque estamos hablando de mínima transparencia, es decir, por lo menos díganos estos candidatos qué hacen, qué orientación, qué hicieron y qué es la perspectiva, cuáles son los proyectos que tienen para la Corte, ni siquiera a las organizaciones, algo expresamente pedido, le respondieron. De manera que esto es parte de todo el propio Estado que no se anima o no quiere o le resulta adecuado y bueno tener un poder judicial de esta manera, de este tipo de poder judicial, que lamentablemente, como el Uruguay en otros temas, se sabe vender muy bien hacia afuera como un poder independiente. Y de independiente no tiene nada.
continuamos con los espacios de participación para la prensa. Quería recordar algo que cuando estábamos trabajando en la aportación de prueba, cuando se abrió la posibilidad de hacerlo, un periodista, mi amigo Juan, Walter Parros, que trabajaba para Brecha en ese momento, tenía un artículo muy interesante que hablaba que la causa de Mariano es una causa icónica, pero que en el Uruguay sistemáticamente se trasladaron a todos los jueces que dieron avance a las diferentes causas sobre derechos humanos. O sea, hay un operativo, como dicen, de silencio, de no avance y de que de alguna manera mantener el status quo, ¿no? Y el pacto de silencio. Bueno, ¿quién era el que...? Bien. Hola, perdón, ahí. No, en realidad quería hacer una pregunta más que nada a los abogados defensores, porque está este tema, digamos, de la impunidad, se refleja en este caso, pero, digamos, recientemente tenemos lo que acaba de confesar Fossati con respecto a lo que es la Fiscalía, Presidencia y los ministerios, ¿no? O sea, toda la corrupción que hay a nivel de la institucionalidad uruguaya. Y por lo que tengo entendido, en su momento hubo un fiscal que renunció con la creación de la Fiscalía General y estuvo advirtiendo a los legisladores, y también estuvo, digamos, con el gremio de los abogados defensores señalando que la creación de la Fiscalía General, que es un servicio descentralizado donde se cometen crímenes, y ahora queda, digamos, a la luz con las confesiones de la propia Fossati, que le da impunidad a la cúpula de gobierno en este momento, en el caso Especiano, y los pasaportes, todo que se entregaron, la apertura de la frontera cuando en realidad se perseguía a la gente para que se vacunara, bueno, un montón de cosas, ¿no? que es de lo actual. Quería preguntar si hubo reflexión por parte de los abogados defensores y del gremio de los abogados defensores, que en su momento fueron advertidos de esta situación y que en realidad consolida la impunidad, porque en cierta forma la Fiscalía se encarga de encubrir todo lo que pueda ser corrupción y bueno, queda de manifiesto ahora con el caso de este artesiano. Gracias. Hoy estamos convocados por una causa muy importante que refiere a las personas aquí presentes. Yo no tengo problema en comentarte algo después fuera de la mesa, si tú querés, por no faltarte al respeto, pero me parece que hoy el objeto es otra cosa. Entonces, si querés, cuando me retire, charlamos un rato sobre eso y seguimos con lo que hoy nos convocó. Ya, disculpame, no quiero faltarte al respeto, me pongo a disposición para después. Bueno, si no hay más preguntas, estamos ya cerrando los espacios. ¿Sí? ¿De qué medio venís? Desde una pregunta del medio de comunicación alternativa y popular La Senda, es quizás sobre todo a los militantes, pero también si quieren opinar la parte más legal, además de las instancias legales, si ven alguna posibilidad, alguna alternativa y ven viable y necesario y hasta acorde acompañar este proceso en lo que queda y lo que va a pasar a continuación con algún tipo de medida de parte de la gente, ¿no? ¿Cómo puede ayudar la gente en ese sentido? Si es viable la lucha, seguir manifestándose, o cómo acompañar este proceso nuevo que se abre ahora. Bueno, en principio me parece que está en los carteles expresado. En eso de yo también estuve, me parece, todas convocamos, todos estuvimos, todas estuvimos. Hay una movida desde el 2013 que fue muy importante en las movilizaciones que se hicieron en el mantenimiento de la memoria, que es ese reclamo de decir: no ignoren, no invisibilicen, no nieguen el rol del colectivo que participó de esa memoria viva que está ahí. Digo, a mí me parece que ese es el lugar de la lucha. Lo otro
es historia, por esto que estamos diciendo, porque yo qué sé, yo opino que he tenido varios juicios a lo largo de este tiempo, que la defensa en este país es muy relativa, ¿no? Digo, más allá del esfuerzo fantástico que hacen los abogados para plantear esas defensas, ¿no? Porque hay una cantidad de elementos que ya están predeterminados políticamente. Digo, me parece como que acá cuando se hablaba de los partidos, hay elementos que son como indicaciones de que hay cosas intocables. Yo recuerdo cuando los primeros procesamientos que se dieron políticos en torno al tema de la impunidad, fue porque le habíamos escrito en uno de los tribunales, cuando archivaron el caso María Claudia García de Gelma, desde varias organizaciones le pintamos en los tribunales empleados de la impunidad. No les gustó, pero son empleados de la impunidad. Digo, y hoy me parece que en esta instancia me parece importante la presencia, porque de verdad cualquiera de nosotras, de nosotros, somos un eslabón de comunicación. Porque a mí me importa, digo, esto más que salga 2 segundos tergiversada la información en algún que otro canal. Por lo tanto, me parece fundamental el rol de la movilización. Nosotros estábamos evaluando hacer una movilización el 28 de marzo a las 18 horas desde la Intendencia a la Suprema Corte. Digo, ya lo estamos anunciando. Creo que va a ser como un compromiso importante trabajar para esa marcha, porque ahí es donde nosotros podemos realmente decir, les van a dar seguramente poca importancia a la Suprema Corte, ¿no? Porque nosotros le estamos pidiendo un recurso de casación a quien te golpeó. Es como ir a decirle a la policía, mirá, me pegaste con un palo, me pegaste un tiro, ¿no? Y fallá de que eso estuvo mal. Digo, pero de alguna manera lo haces, como acá se dijo, como un recurso que tiene que ver con las leyes del juego ahí. Digo, las expectativas tienen que estar en otro lado, en el mantenimiento de esa memoria viva. Yo cuando hablaba Mariana recordé que hubo un 15 de diciembre que un grupo de compañeros entramos a Artillería 1 a buscar el lugar de cuál era la sala de tortura a la cual Gabazo le llamaba la capilla, porque decía que ahí nos íbamos a confesar todos. Con algunos compañeros, entre ellos Saracho, que era uno de los testigos, teníamos una discusión allí si la sala de tortura quedaba cuando vos entrabas al cuartel, que todos habíamos entrado encapuchados, si quedaba a la izquierda o a la derecha. Resulta que estaba en el medio. En un museo, fíjense, el Día del Patrimonio se abre esa sala de tortura como la exposición de artillería, del armamento de artillería, donde a nosotros nos torturaban. Allí mismo ellos tienen la exposición del arma de artillería. Digo, si será impune, porque todos los gobiernos que pasaron durante todo este tiempo podían haber impedido eso, porque evidentemente ese era el sitio de la tortura. Todos los compañeros, la compañera y los compañeros que fuimos allí, entre ellos Javier Peralta, que tampoco está vivo, el Saracho y Javier y otro compañero, Raúl Rodríguez, fuimos y reconocimos, porque la mentira de los milicos era que el compañero se había suicidado tirándose de 3 escalones, ¿no? De una escalera, que era imposible que alguien se suicidara ahí. Lo mataron, Julián López. Y bueno, quería contar esto, digo, porque tiene que ver con todas estas articulaciones, ¿no? Digo, y con toda esta memoria que tiene que estar viva, y que me parece que la calle es fundamental. Digo, y que nosotros podamos reproducir acá en esa cadena, mano a mano, en todos los medios alternativos, esto que está pasando. Bueno, y después yo quería decirles que FUCBAN y Crisol, en el acto que se hizo ayer, porque fue el día de los compañeros y compañeras liberadas en el memorial, se adhirió a esto y repudió realmente este procesamiento, y FUCBAN nos mandó una carta que dice: estimadas compañeras y compañeros, en nombre de la Dirección Nacional de FUCBAN deseamos expresar toda nuestra solidaridad con la compañera y compañeros que quieren involucrar en esta injusta medida represiva. El derecho a la protesta y a la no criminalización de la misma es uno de los principales principios irrenunciables por los cuales debemos luchar en forma consecuente. Increíblemente, mientras aún continúan libres torturadores, violadores y genocidas del periodo más oscuro de la historia uruguaya, se quiere judicializar a todas y todos los que han luchado en forma consecuente por la verdad y la justicia. Nos despedimos con nuestra consigna guía, luchar hasta vencer. Por Dirección Nacional de FUCBAN, Gustavo González.
Bueno, con la pregunta del compañero cerramos el espacio de preguntas. ¿Hay alguien más que quería hablar? Justi, ¿no? Buenas tardes a todos. Justiniano González, de la izquierda Diario Uruguay. Y nada, la pregunta es: ¿cuál es la caracterización, ¿no?, de la condena y el vínculo con la protesta social? Y la gravedad en el asunto, especialmente para las futuras luchas y hacia el legítimo derecho de protesta. Bueno, sobre el vínculo creo que está más que claro, ¿no? Ya lo hemos hablado, está contundente. Yo tenía ganas de contestar a la pregunta anterior también lo siguiente: venimos hace muchos años remando, hoy hay voluntad y hay sensibilidad, pero es un desafío ver si somos capaces de meter miles peleando por esta causa y no ser siempre las mismas caras y las mismas personas que en determinado momento estamos, porque muy bien los saludos, muy bien las cartas, muy bien las adhesiones, pero a la hora de estar en la calle hemos sido demasiado pocos. Por eso ha funcionado tan bien la impunidad. Y los 20 de mayo, que es cuando hemos estado miles, no hemos sabido darle el cariz que habría que darle para quebrar esa impunidad. Entonces, ojalá, todos tenemos claro que el desafío no está acá, ni está en la justicia internacional, ni está en ningún elemento jurídico, pero está en que la gente esté. Y ese desafío tenemos que vivirlo. El día que trasladaron a Mariana, tendríamos que estar miles abajo del Suprema Corte de Justicia, y éramos 1.500 personas. Subimos 300, 400, ¿por qué no subimos las miles? Etcétera. Entonces yo estoy de acuerdo, vamos arriba, pero hay que estar. Y hay que convencer de que la gente es la clave y la que puede quebrar. Convencer, que no es convencernos. Convencer los que estamos acá, seguro estamos todos. Convencer es ganar en conciencia para que esa impunidad finalmente la quiebre. Entonces, es cierto, estamos convocando, todavía Irma ya le agregó el toque. Yo voy a ser más prudente. Vamos a evaluar eso que damos, también a ver si podemos realmente marcar la cancha y hacer una marcha como